Yo te invito a votar como un homenaje a aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Lo que jamás pide este país es empleo, más empleo y trabajo. Lo que jamás pide este país es empleo, más empleo y trabajo. Y traeremos... No venimos con propuestas, sino con realidades. Por eso cuidamos las palabras que hablamos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Eje Central. Mi nombre es Natalie Piales y en los controles nos acompaña Josep Ayala. Para esta ocasión hemos visto el video que circula en redes sociales que trata sobre las equivocaciones que tuvieron nuestros candidatos a la presidencia, y es por ello que hemos invitado al magíster Arturo Estrella. Buenas tardes, Natalie, buenas tardes a todos los oyentes de Eje Central, a todas las personas que visualizan Eje Central. Para mí es un gusto estar acá. Profe, y dentro de estas candidaturas, ¿existe un límite que tache al humor dentro de lo ridículo? Este límite es bastante difícil de establecer, porque al menos en el contexto latinoamericano, las electoras, los electores, sí buscan ver un poquito de cómo es el ser humano atrás de esa candidatura. Recuerdo, por ejemplo, el fallecido expresidente del Perú, Alan García, en que para su segunda elección bailaba, buen pie de baile en tarima, hacía bromas, pero a la vez hablaba de planes de gobierno. Entonces, como le mencionaba, es un equilibrio que se debe tener, ¿no? Y no es solo del humor, sino de distintas ideas. Hay ciertos datos, o sea, que realmente se deben administrar. Yo diría sutilmente, por ejemplo, si digamos al candidato o a la candidata no se le da mucho manejar el humor, a lo mejor sí prepararle dentro inclusive de tal vez desde el mismo media training sobre ciertas bromas sutiles, suaves, que podría hacer al inicio de una locución, no en todos los espacios, para que se ejecute lo que denominamos romper el hielo. Esto de romper el hielo también, por ejemplo, funciona en entrevistas de trabajo, en negociaciones y demás, ¿no? En la que conectamos primero con las personas. Y de ahí empezar en lo que la gente quiere, o perdón, no en lo que la gente quiere, en lo que se va a proponer. ¿Cuál es la importancia del Departamento de Comunicación en una organización? Es funcional básica, no solo por partir de la premisa de que todo comunica, sino de que la comunicación es parte de la gestión de la organización. En el ámbito estratégico, como usted conoce, trabaja tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Refuerza procesos de talento humano desde formación, capacitación, todo lo referente a clima y cultura organizacional, información referente a productos o servicios de la entidad, sin importar si esta es con fin de lucro, sin fin de lucro, nacional, extranjera o el tamaño de la misma. En el ámbito externo trabaja en la consolidación de la imagen, fortalecimiento, trabajo de marca de manera conjunta muchas veces con las unidades de marketing. Entonces, la unidad de comunicación, departamento, como se denomina, es un eje fundamental para la administración de toda organización. Dentro de esto, ¿cuáles son las funciones que ejecuta en sí la comunicación para este tipo de campañas dentro del marketing político? Bueno, en el ámbito político hay una cuestión adicional que es bastante interesante, que además de promocionar los mensajes, las ideas, las propuestas de la candidatura, también se debe trabajar en cierta forma en la educación, capacitación y formación de quien represente esa candidatura, de la persona que se va a presentar a la elección. En este sentido es importante no solo el trabajo per se de la unidad de comunicación y de la gente que está en este equipo, digamos así, porque se trabaja bajo un principio de equipo, sino también de la apertura y la capacidad de la propia persona que está en la candidatura para poder aprender y saber aceptar las recomendaciones y el trabajo que se sugiere que se realice desde el punto de vista comunicacional. Vimos en el debate que nuestros candidatos, como ya lo mencioné antes, no se desenvolvieron de la mejor manera. Entonces, ¿qué faltó aquí? Es una buena pregunta.
una pregunta bastante pertinente. Aquí debemos analizar algunos factores. Primero vamos a hablar de aquellos que están en control de comunicación y tienen que ver con la preparación de la persona, lo que se denomina media training, en la que no solo vamos a abordar, anticipar cuáles van a ser los temas que se van a tomar en el debate, cuáles van a ser las potenciales preguntas y la forma correcta de contestarlas, sino que se conozca y entienda la realidad, primero. En segundo lugar, realmente, digamos, prepararle a la persona para que se pueda desenvolver en cámara. Usted, por ejemplo, y la mayoría de personas se están concentrando en el debate en el que vimos a las candidaturas presidenciales. Yo adicionalmente pude ver en un programa de televisión de uno de los canales privados en Ecuador la participación de de un vicepresidenciable y una vicepresidenciable, de dos de los binomios. Y le puedo decir que pese a que las ideas de la vicepresidenciable, a mi juicio, como ciudadano, como académico, como elector, estaban más claras, la forma de presentar de su rival, de su contraparte, fue mucho mejor, mucho más técnica, haciendo un mejor uso de la voz, de los tonos, de la cámara inclusive la forma en la que se planteó con la persona que moderaba el debate. Entonces, hay que tomar en cuenta primero el hecho de que se debe preparar a la persona, pero también debemos tomar en cuenta la propia capacidad del individuo, ¿sí? De la persona, como le mencionaba, para poder transmitir estas ideas. Entonces, no vamos a poner nombres, pero es conocido el caso de una persona que no entra en la papeleta, ¿no? Pero que tiene problemas de dicción, que se frisa, digamos, el momento en que se le pone frente a un micrófono, frente a una cámara. Entonces, ¿qué se puede hacer contra ello? ¿Qué se puede hacer si, por ejemplo, la persona es de mente cerrada y no acaba de entender una realidad? Se ha visto algunas candidaturas de gente burbuja, gente que ha vivido toda su vida o una buena parte de su vida en burbujas, que no entiende qué es lo que está pasando, cuál es la importancia del cargo, qué implica una candidatura profesional, que no es solo el hecho de salir en pantalla o de estarnos bombardeando de mensajes en redes sociales. ¿Y es neta responsabilidad del asesor de comunicación los errores o aciertos que este candidato tenga? ¿O hay algo más allá? Hay una responsabilidad compartida. Creo que profesionalmente una persona, si al menos usted trabaja como asesor, como asesora de comunicación, de imagen de una candidatura, está en obligación de hacerle ver las fallas y aquellos puntos en los que debe corregir. Una de las candidaturas es bastante desconectada de la realidad, no conoce los precios de los productos de la canasta básica, no conoce una serie de elementos sobre qué es lo que está pasando en distintos ámbitos de la población. Evidentemente quiere implementar, por ejemplo, su modelo y una ideología religiosa atrás de la candidatura, ¿sí? Está en su derecho de creer en lo que quiera, pero no de imponer al resto. Y hay un tema entonces en que las personas decirle, mire, señor fulano de tal o señora fulana de tal, la población actualmente es así, no es solo quiere oír esto, es así. Tenemos si hablamos, por ejemplo, del ámbito religioso, tal porcentaje de católicos, de evangélicos, de todas las iglesias, tantos no creen. Pero esas personas también son ciudadanas, esas personas también votan, esas personas también necesitan trabajo, también eventualmente pagarán impuestos, necesitan productos y servicios por parte del Estado, pueden ser o no proveedoras o proveedores del gobierno. Entonces, hay un tema de responsabilidad compartida. Yo creo que por una parte, a quien se le paga por asesorar, por ejecutar, debe decir las cosas que están mal o aquellas en las que se debe mejorar. Pero ¿dónde queda también la responsabilidad del otro? Como le digo, yo he trabajado en algunas campañas, ¿sí? Incluyendo en una presidencial con alguien que coincidencialmente otra vez está en papeleta y lastimosamente es una persona cerrada. Entonces, o sea, que no escucha realmente argumentos. Entonces, ¿qué puedes hacer como comunicación si la otra persona no funciona? No funciona. Vea, hay otra candidatura ahorita que está trabajando bastante desde el humor, pero ya lo convirtió en algo burdo, en algo no solo exagerado, burdo, simplón, sin sentido. Entonces, si esta persona no acaba de entender que lo que la gente está esperando no es solo una oferta, sino cómo vas a realizar la oferta en caso de ser presidente o presidenta, y se dedica solo a hacer chistes de sí mismo, ¿cómo se le puede creer? ¿Qué puede hacer comunicación ahí? Comunicación pues deberá preparar a la persona, deberá preparar los argumentos, las ideas, filtrar toda aquella data que nos van a generar los distintos ejes que van a componer un eventual plan de gobierno, ¿sí? Establecer los medios, establecer los mensajes, establecer los tonos, hacer toda la parte técnica basada en la ciencia que requiere la comunicación reforzada con el marketing, pero también está la capacidad de la otra persona. Entonces hay una responsabilidad compartida.
¿Y cuál es la importancia que se tiene al construir una imagen política, no solo en campaña, sino previamente? ¿Podría ampliarme la pregunta, por favor, Natalie? ¿Cuál es la importancia de construir una imagen política? Ya sabemos que cierto candidato ya tiene cierta imagen, pero la ha venido construyendo durante varios años. ¿Cuál es esa importancia que tiene la construcción de una imagen dentro del ámbito político para un candidato? Mire, como en todo producto, sí, y con todo respeto aquí, las candidaturas son un producto, las propuestas son un producto, son una oferta, en cierta forma. Obviamente la construcción de esta candidatura y con un respaldo en la imagen son importantes y necesarias porque deben ser sostenidas. Una de las premisas de toda entidad política y con ello con sus propuestas está en ser sostenible en el tiempo, lograr sostenerse en el tiempo. Yo veía en un programa cómico de uno de los canales privados del fin de semana en que les iban sacando sus comentarios mordaces, no hacían un lip up de cada una de las candidaturas y ponían ciertos comentarios entre comillas de la gente, pero era una sátira. Entonces decían, pero ¿qué opinaría el doctor fulano de tal si le viera al candidato de su partido haciendo tal o cual cosa? Alguien que ya fue presidente de la República. Hay una imagen sostenida de 30, 40, 50 años, en algunos casos un poco más, que generó un ideario que hace que sea atractivo para la población. O sea, chévere que el candidato o la candidata sepa bailar, qué chévere que sepa hacer uno que otro chiste, es parte del ser humano también, el saber reír, a lo mejor el poder generar un cierto humor en el resto de personas, pero en este caso lo que se necesita es demostrar capacidad para trabajar. Entonces yo, por ejemplo, tenía una opción de voto, yo estaba pensando en una de estas, pero viendo uno de los videos que sacó a finales del año pasado, dije, no, mejor no. Hay otras opciones, el nulo y el blanco también son opciones, entonces mejor no, porque la imagen se cayó. ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde está la capacidad? Y con esto no le digo que se haga una candidatura rígida, seca, agria, nada que ver. Se debe buscar y lograr un equilibrio. ¿Sí? Pero es necesario trabajar una imagen que se sostenga en el tiempo. Con respecto a esto de la imagen, ¿qué importancia tiene un asesor de comunicación con respecto a la imagen? ¿Son ellos quienes dicen se hace así o se hace de otra manera? Verá, yo diría tal vez ahora sí, algunos de sus compañeros que trabajan en la parte de producción recordarán que yo era enemigo de los rías, de los deberías, pero a lo mejor en una campaña sí se empieza a trabajar con los deberías, ¿sí? Es decir, este mensaje o esta idea debería presentarse de tal o cual forma, debería presentarse en tales o cuales medios. Si hablamos de la importancia de las personas que están atrás de la comunicación es clave también, porque primero deberían, sí, ser las primeras fuentes de información real, validada, a veces con filtro y a veces sin filtro de forma cruda, sobre los porqués, como algo que repito constantemente en esto sobre la realidad del electorado de una determinada situación y la realidad de la candidatura. En segundo lugar, debe ser una persona, me va a disculpar la expresión Natalie, evitar ser una persona salamera, evitar ser una persona que se base en la adulación. Lastimosamente, y créame, por mi experiencia, he visto muchos políticos y políticas, aunque a veces todavía no llegan al cargo, se envanecen de un poder que todavía no tienen, ¿no? Y de sentirse que ves un ser magnánimo, magnánima superior al resto. Pero estas personas, la gente de comunicación me refiero, quien ejecute la asesoría o la parte táctica inclusive, debe ser ese cable a tierra, que les ayuda a recordar que son mortales, que son humanos, que tienen aciertos pero que tienen fallas, que las cosas son perfectibles, qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? A lo mejor un pronunciamiento, por ejemplo, digamos, si digamos a una candidatura se le preguntara ¿y qué opina de la inestabilidad política de los Estados Unidos ahorita? Que hoy se decidía si va a un juicio directo Trump. O sea, cómo manejar un tema así con un presidente tambaleante, en el caso de Trump, o con un presidente que va a empezar con una oposición fuerte, por ejemplo, en el caso de Biden, ¿sí? Entonces, me parece decirle, mira, esto es lo que está pasando. Estos son los financistas del movimiento que ya se sabe de los que invadieron a Casa Blanca, estas son las implicaciones, esto es lo que está pasando con los dos partidos políticos de allá y esto es lo que podría pasar durante el próximo año, para irse preparando. Y recordarle, o sea, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe transmitir. Insisto, no es solo un tema de que de repente nos están bombardeando con mensajes en Twitter, en Face, cadenas, mensajes de radio. No es solo eso. O sea, es saber conectar con el público, yo diría, y no me considero idealista ni iluso en este sentido, desde la verdad sí se puede.
¿Y cómo ayuda este tema de redes sociales y de nuevas plataformas para la campaña política dentro de la comunicación? Mira, ayuda para estar presente, para recordarle a la gente que está ahí. Y al menos en el contexto actual por la pandemia, en la que los mitines están prohibidos, en que las caravanas tienen un número limitado de autos, en que inclusive hay que tener cuidado con las interacciones físicas, le ayuda a recordar a la gente cuál es la candidatura y si se maneja profesionalmente el porqué de esa candidatura y cuál es la propuesta. Y si no es mucho pedir, los cómo. Usted ve que muchos de los candidatos se llenan la boca y se matan hablando de empleo. No saben cómo generarlo. Yo, por ejemplo, hace algunos días, precisamente en clases, les decía, miren, cuando se habla de empleo dicen, vamos a construir carreteras, vamos a mejorar las escuelas, que los colegios, infraestructura. Pero mucha de esta mano de obra es no calificada. ¿Qué pasa con la gente calificada? Con la gente que tiene formación, que tiene estudios superiores. ¿Cómo vas a generar empleo para esas personas? Entonces es un tema como que no siempre le construyen de manera integral, digamos, de manera completa. Comunicación precisamente ayuda a ellos a establecer y cómo conectar esas cosas. A ver, miren, usted ya le está hablando a una parte de la población, le está diciendo, miren, vamos a tener esto para gente de mano de obra de baja calificación, sí, o que no necesita una educación formal. Y al resto tenemos que trabajar de esta tal forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo diría inclusive que muchas veces la gente de comunicación debe meterse un poquito más allá. Yo suelo decir en clase, sean curiosos y curiosas, indaguen un poco más. Entonces, si te están ofreciendo empleo, ya, ¿cómo lo van a hacer? Y en base de cómo lo van a hacer, entonces, ¿cómo se debe transmitir la idea? Entonces, decirle, mire, en el uso de las redes sociales, a tal o cual tipo de público va en tal cual red social. Para estos otros vamos a utilizar esta otra. Esto mejor se reserva para televisión, por ejemplo, y en el caso de la radio, tal o cual cosa. En la prensa nos podemos explayar un poco más porque le pueden hacer una nota ampliada o tal vez en una revista. Entonces también viene ahí, ojo, ya no es solo el tema de la importancia de las redes sociales, sino como la gente de comunicación respecto de la candidatura administra esta información y la va distribuyendo. ¿Y cómo le hacemos cuando la imagen se deteriora debido al uso de las redes sociales precisamente? ¿Cómo le arreglamos? ¿Cómo hacemos para, no sé, arreglar el desastre? Que en este caso podría ser el debate que ya vimos. Mira, primero tendríamos que separar qué personas nomás, o sea, participaron en estos debates y qué tan profundo fue el desastre, ¿ya? Yo sigo escuchando con el paso de los días algunas cosas que yo no pude ver el debate completo el fin de semana, entonces voy viendo extractos, partes, y también luego ya las voy atando. Hay algunos casos en que si el daño ya es severo y demasiado profundo es casi imposible. Yo digo, mire, hay una candidatura ahorita que la tiene negra, la verdad. Y no es solo por el debate, sino por la forma en la que ha ido manejando la campaña. Entonces, habrá algunos especialistas, otras personas que han trabajado en campañas que le van a decir, sí se puede, pero ese sí se puede cuesta. Y cuesta bastante dinero. Cuesta adicionalmente, debes lograr tener un grado de exposición tal sin saturar al público para que por lo menos te escuchen y te digan, vean, no todo es broma, ¿sí? Yo realmente planteo tal o cual cosa sobre esto. Corrupción, empleo, salud, educación, relaciones internacionales, seguridad interna, todos los ejes, ¿sí? Tendríamos que entrar a analizar prácticamente caso por caso que sí y que no. Si digamos, por ejemplo, el caso de también usted sabe, hay candidaturas de relleno. Disculpen, seamos claros con eso. Sí, hay un término medio fuerte, ¿no?, que se utiliza para este tipo de candidaturas. Aquellas que son de relleno, aquellas que realmente vean no lo van a lograr y probablemente no se queden como una figura que de aquí en 4 años u 8 años va a dar pelea. Sí, en esos casos vean, mejor no perdamos el tiempo, ni perdamos el dinero, ni perdamos recursos, ni nada. Hablemos de aquellas a lo mejor que sí tienen un cierto chance de pelear. Las candidaturas que yo le digo no lo van a lograr, probablemente sí logren votos, pero los votos serán tan exiguos que ni siquiera les da para una negociación de segunda vuelta. Entonces tendríamos, como le digo, que entrar a analizar quién y qué. Hay otra candidatura, por ejemplo, que lleva teniendo defecto tras defecto, tras defecto, tras defecto en todas las campañas. Entonces es como, ¿y ahora cuál será el siguiente? ¿Y ahora de qué nos vamos a reír? ¿Cómo va a ser la próxima meme? Entonces hay algunos casos en los que se podría y otros en los que no, a mi juicio. Bueno, creo que hemos terminado el día de hoy la entrevista. Agradecemos mucho, profe. Igual, si tienes alguna duda, sugerencia o recomendación sobre este y otros temas, recuerda escribirnos en los comentarios. Hasta pronto. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la invitación a Natalie y al equipo.
ya el programa de Muchas Eje gracias Central. por tu